conectarme ahí con los patojos. Buenas noches, Ok. jóvenes, ¿cómo están? Buenas noches, licenciado. Sí, ahorita algunos ya no le sienten mucho sabor al asunto, van aflojando la cuerda un poquito. Entonces, eh, nosotros el día viernes que tenemos actividad, vamos a pasar unas pruebas, así como la licenciada pasó la otra vez, con unas preguntitas ahí. Eso nos va a servir para asistencia y todo. Es que miren, de verdad, cuando uno no necesita, ¿verdad? Ustedes, eso pasa hasta en la vida real, de que cuando uno no necesita de alguien ni lo saluda, pero cuando necesita uno de esa persona, hasta se sube a la banqueta para saludarlo. Entonces, y eso pasa, ahorita no, ninguno dice, vamos a los laboratorios, pero cuando uno llega en la zona mínima, créanme que solo falta que le pidan a uno su dirección para ir personalmente a la casa a suplicarle a uno que les regale un par de puntitos. Entonces, pues, nosotros no somos tan mala gente con la licenciada, pero es lo que no es bueno, ¿verdad? Porque realmente no hay necesidad de eso si ustedes pues hacen sus laboratorios, ¿verdad? Y preguntan, sobre todo que pregunten, porque realmente para eso estamos aquí, para resolver todas sus dudas. La licenciada pues está preparada y con la resolución de sus laboratorios. Y con toda la calma del mundo, pues tenemos una hora ahí, y un poquito menos tal vez, pero con toda la paciencia del mundo, les explica a ustedes, ¿verdad? Las dudas que tengan, y eso es lo bueno. Pero muchas veces a algunos no les interesa porque ya tienen sus formas de ganar el examen, ¿verdad? Entonces, pero repito, eso no es garantía de que estén aprendiendo, ¿verdad? Entonces, ese es el problema. Cuando salen a la calle, salen mal preparados, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Es que el profesor ese que tenía ahí un canoso que estaba ahí, ese no explicaba nada a usted. Y entonces el que paga el pato es uno, ¿verdad? Ustedes, pero bueno, nosotros hacemos todo lo que está a nuestro alcance con la licenciada y aquí estamos, ¿verdad? Entonces, dispuestos ahí a solventar sus dudas, a escuchar sus comentarios también, porque pues no solo son dudas, a veces son comentarios también, ¿verdad? Y entonces, pues obviamente es nuestra obligación, pero igual lo hacemos con todo el cariño y la dedicación del caso, ¿verdad? Para que ustedes pues aprendan, que eso es lo que nosotros queremos. Como dice el programa, como lo leímos, ¿verdad? Que el estudiante sea capaz, dice, ¿verdad? De resolver las situaciones que se le presenten con el tema de sociedades anónimas, ¿verdad? Apertura de la sociedad, operaciones con acciones, ¿verdad? Ya ustedes tienen que saber cuando terminen este curso que es una acción en tesorería, que es una acción rescindida, por qué se rescinde una acción, cuánto tiempo tienen los empresarios para poder colocar las acciones nuevamente, ¿verdad? La ley da un plazo, entonces ustedes eso ya lo saben, ya lo conocen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo han estado viendo acá en el curso. Entonces, pues vamos a seguir viendo, ¿verdad? Temas que son, hoy por hoy, creería yo que todos los que están, aunque sean contadores, no han visto estos temas que vienen después del primer parcial, ¿verdad? El tema de fusión, el tema de consolidación de sociedades, ¿verdad? Transformación de sociedades, eso nunca lo han visto. Y entonces son temas nuevos, ¿verdad? Que son de mucho interés para todos en la carrera, ¿verdad? Entonces es muy bueno que ustedes, pues, le pongan el interés debido y aprendan, ¿verdad? Porque no está lejos que de un día para otro a ustedes los inviten ahí a que hagan que participen en un proceso de fusión de una empresa con otra y entonces pues van a tener que participar y qué bueno que ustedes ya tengan ese conocimiento. Y finalmente lo del tema de liquidación de sociedades, ¿verdad? Que también es importante. Entonces, para no hacerle más estorbo a la LIC ahí en su desarrollo de su laboratorio, yo me quedo por acá, que voy a estar escuchando la intervención de la licenciada Esquivel para ver, pues, y si ella no, pues, le da respuesta a alguna de sus inquietudes, pues aquí voy a estar yo. Y igual, si no lo sabemos los dos, investigamos y se los comentamos más adelante, porque eso siempre pasa, ¿verdad? Muy bien, entonces, pues bienvenidos y los dejo ahí en compañía de la licenciada Esquivel. Gracias, Lick, muy amable.
Bienvenida, Lick. Gracias, compañeros. El día lunes, creo que con ustedes ya no nos dio tiempo de terminar el numeral 5 del laboratorio 3. Perdón, 2. Entonces, si quieren lo vemos o ustedes me dicen si ya de eso no hay dudas. Sería bueno verlo, por favor, licenciado. Sí, gracias, Lick. Sí, Lick, por favor. Ok. Permítame aquí. Ok, les voy a presentar mi pantalla. Ok. Los 4 incisos que vimos sí quedaron claros. Todos vamos en el mismo sentir o comprendiéndolo. ¿Sí? Ok. Claros. Todos están claros. Ok. Bueno, el numeral 5 que teníamos pendientes de revisar, pues prácticamente todos traen cierto grado de análisis, pero si se dan cuenta, antes del numeral 5 hablamos de acciones en tesorería, ¿verdad? Donde las readquirimos y luego las colocamos con prima o descuento. ¿Sí? En el caso del numeral 5, pues esta parte del enunciado nos habla sobre las acciones por donación. ¿Sí? Acá yo les marqué en color celeste las acciones que nos mencionan que debemos, que los accionistas nos están donando, ¿verdad? Para aprovechar ese beneficio y luego pues ponerlas a la venta de nuevo. Disculpe, ¿será que le puede dar un poquito más de zoom? Zoom. Ustedes me dicen. ¿Ahí se ve bien? Sí, Lick. Gracias. Ok, bueno. El numeral 5 dice que los accionistas mayoritarios de la empresa Accounting deciden donar 500 acciones preferentes con un valor nominal de 400 cada uno. Pueden ser preferentes o pueden ser ordinarias. Pues ahí sí no hay diferencia. Dice posteriormente de esa donación, dichas acciones se venden o colocan a nuevos accionistas de la siguiente manera. ¿Sí? Como primer punto, el 50% de esas acciones, que son 250, ¿verdad? Se colocan con una ganancia del 20% sobre su valor nominal. Y el otro 50% con un descuento del 10% bajo su valor nominal. Entonces, ¿qué debemos de hacer acá? Como les mencionaba el lunes, pues primero leer detenidamente nuestro enunciado, luego analizar dónde hacen las pausas para darnos a conocer cuál va a ser el registro que primeramente vamos a realizar. En este caso, vamos a hacer el registro de la donación de las acciones, ¿verdad? Por eso la primera partida, pues, cargamos acciones preferentes en tesorería, ¿verdad? Que son 500 acciones por 400 que valen cada una. Por ejemplo. Sí, son 200,000. ¿Verdad? Abonamos el superávit por donación, ¿verdad? Que ese es el beneficio que obtenemos de esa donación.
Y esa es la cuenta que vamos a utilizar en este caso. En la descripción, pues, por la readquisición de 500 acciones preferentes, cada una por donación de los accionistas, ¿verdad? Ahí sí que cada descripción ustedes la colocan como gusten. ¿Qué pasa después de que yo tengo ya mi primera partida? Yo hasta acá ya hice mi primer registro, ¿verdad? ¿Qué pasó después? Dice que posteriormente esas acciones las vendemos, pero se dividen en dos, ¿verdad? Dos partes iguales, 50 y 50. El primer 50% dice que con una ganancia del 20 y el otro 50% con un descuento. Entonces ahí tenemos que hacer ¿cuántas partidas? 2, ¿sí? Nuestra partida 2, pues básicamente las dos son de venta, pero en la primera, como les menciono, es con prima, ¿sí? Entonces a Caja y Bancos va a ingresar el 50% de los 200,000 serían 100,000, ¿verdad? Que esas son las acciones preferentes en tesorería que nosotros tenemos que dar de baja, los primeros 50, el 50% de 200,000, ¿verdad? Pero aparte de esos 100,000, nosotros vamos a obtener una prima de el 20% de esos 100,000, que equivale a 20,000 quetzales, ¿sí? Entonces, a Caja y Bancos por esa venta no nos va a ingresar únicamente 100,000, sino 20,000 más, ¿sí? Tenemos que a Caja y Bancos ingresan los 120,000 y abonamos las acciones preferentes en tesorería, dando de baja a las acciones con 100,000 y el superávit pagado que tuvimos como beneficio. ¿Qué pasa en la tercera partida? Que igualmente es la venta. Acá no obtuvimos una ganancia, sino al contrario, realizamos un descuento que viene siendo una pérdida para la empresa, ¿verdad? Entonces, del otro 50% de acciones que equivale en monto a 100,000, nosotros no vamos a recibir los 100,000 porque otorgamos un descuento del 10%, que viene siendo 10,000 quetzales, ¿verdad? Entonces, a Caja y Bancos únicamente nos van a ingresar 90,000, ¿sí? Y cargamos la pérdida como superávit pagado, ¿verdad? Que esa es la cuenta que vamos a estar utilizando ya tanto cargado o abonada, dependiendo la situación. En este caso fue una pérdida, la cargamos con 10,000. Y abonamos las acciones preferentes en tesorería para darle de baja esas acciones que habíamos cargado en la donación. Como les acá. Se las voy a colocar con colorcito. Aquí cargamos los 200,000. Esta fue la primera venta. Demos de baja a los 100,000 y acá en la tercera a los otros 100,000. Ahí le dimos de baja por completo a la cuenta de acciones preferentes en tesorería. ¿Sí? No sé si todo quedó claro acá. Sí, licenciada. ¿Sí? ¿Todos? Sí, licenciada. Ah, ok. Sí, licenciada, gracias. Bueno, en el examen recuerden que es bueno que ustedes se empiecen a determinar cuándo es sobre, cuándo es bajo, cuándo es prima, con descuento, sobre la par, bajo la par, a la par, superávit. Ustedes tienen que determinarlo porque en el examen no les van a colocar como acá que está entre paréntesis, ¿verdad? Acá solo les están diciendo que es con una ganancia del 20%, ustedes ya saben que es sobre o con prima. Disculpe, ¿podría bajar a la partida 2? Sí, sí. Gracias. Ok. ¿Todo claro? ¿Seguros? Sí, licenciada, gracias. Ok. Puros 100. Vamos. Ok. ¿Qué hacemos con el laboratorio 3? Quiero saber, quiero escuchar sus opiniones.
Si lo empezaron, si donde tienen duda, para que yo les empiece a detallar realmente el laboratorio, quiero que ustedes me digan si captan que es una rescisión de acciones. Porque si no sabemos eso, no sé cómo van a hacer el laboratorio. Ustedes saben que es una rescisión de acciones. Es cuando un accionista suscribió acciones, pero no las pagó en el tiempo acordado, entonces los accionistas deciden rescindírsela, o sea, quitársela. Ok. ¿Alguien más? Solo Karen. Igual que la compañera, Liz, eso también lo entendí yo. Solo que aquí en este problema, en el ejemplo que el licenciado nos dio, solo él paga las ordinarias, pero rescinden las preferentes. En cambio, en este ejercicio, sí, solo paga nada más el 50%, pero el otro 50% son rescindidas. Ahí Ajá. es donde me equivoqué en una partida, pero no sé si la hice bien. Ah, ok. Leamos el enunciado. Pero ustedes me van a ayudar. ¿Algún voluntario que me ayude a leer el enunciado? ¿O lo dijo? Yo le Ahí con la compañera. Entonces. Ok. En la empresa La Copa Qatar S.A., el 2 de enero de 2022, el señor Xavi Zidane suscribió 100 acciones ordinarias y 40 preferentes al 7%, ambas con un valor nominal de 400 cada uno. En el momento de la suscripción, canceló el 50% de ambas acciones por medio de los siguientes bienes: mercadería según valor de mercado, 20,000. Equipo de cómputo valorado en 8,000. El resto de las acciones suscritas se compromete a cancelar el 30 de junio del corriente año. El señor Xavi Zidane no se presentó a cancelar el día estipulado. Por tal razón, en la Asamblea General Extraordinaria celebrada el día 15 de julio de 2021, se decidió rescindir la totalidad de las acciones, tanto en ordinarias como preferentes, por morosidad. El 31 de agosto de 2022 se colocaron nuevamente las acciones rescindidas, tanto ordinarias como preferentes, bajo las siguientes condiciones. Las acciones ordinarias fueron colocadas nuevamente con una prima o sobreprecio del 15% sobre su valor nominal. Las acciones preferentes fueron colocadas nuevamente con un descuento del 10% de su valor nominal bajo su valor nominal. Los gastos totales incurridos por la nueva colocación fueron de 1,700. El saldo que le corresponde al señor Xavi Zidane se le canceló con 40 acciones ordinarias y 20 acciones preferentes al 7%, nuevas, que se encuentran pendientes de suscribir, y la diferencia se le canceló en efectivo. Se solicita operar los registros contables correspondientes. Muchas gracias. No vi quién me ayudó a leer, perdón. Gracias, compañera, muy amable. Ok, entonces en su examen parcial, ¿qué es lo primero que ustedes hacen al leer este enunciado? ¿Qué es lo primero que detectan? ¿O cómo lo empiezan a elaborar ustedes cuando les dan un enunciado como este? Suscribir las acciones. Ok, vamos a ir subrayando. Luego rapidito, porque de nada me sirve estarles mostrando las partidas. Si ustedes quiero que me digan cómo ya lo empezaron, qué es lo primero que debemos de hacer. Entonces decía, ¿quién me contestó? Es que no estoy viendo sus nombres, perdón. Yo, Jennifer. Jennifer. Ok, Jennifer, cuando nosotros leemos el enunciado, pues de a primera vista, pues
se lee de corrido, como lo hizo mi compañera, pero luego tenemos que analizar y determinar las pausas y el orden de cada partida, ¿verdad? Como les decía, el día lunes no podemos vender acciones que ni siquiera tenemos, ¿verdad? O que ni siquiera hemos suscrito para colocarlas nuevamente. Entonces, decía Jennifer, acá después de darnos la empresa, el señor y nada más, acá en este caso, en este enunciado, pues por temas de resolución, hay palabras claves que se las colocan en negrita, como por acá. Dice suscribió. Entonces, lo primero que debemos de hacer es la suscripción, ¿sí? Entonces, alguien que me diga al momento de suscribir, ¿cómo quedaría esta partida? Si aquí dice que suscribió 100 acciones ordinarias y 40 preferentes al 7%, ambas con valor de nominal de 400 cada uno, ¿cómo quedaría la partida? Quedaría de la siguiente forma, Alex. Gracias. En la partida 1, accionistas ordinarios, del lado del debe, pues se coloca el monto que son las 100 acciones por 400 con 40,000. Seguidamente, accionistas preferentes al 7%, que son 40 acciones por 400 también, quedaría con 16,000. Y del lado del haber, serían accionistas ordinarios, acciones ordinarias no emitidas con los 40,000 de arriba, y los accionistas preferentes al 7% no emitidas con los 16,000, sumando un total de 56,000. Ambas columnas debe haber, y la parte de la inscripción es por la suscripción de 100 acciones ordinarias y 40 acciones preferentes al 7% a 400 quetzales cada una. Muy amable, Roger. Así es. Ok. Todos tenemos claro que así se hace la partida de la suscripción, ¿verdad? Sí, licenciado. Todos, porque eso ya lo vimos desde el primer día de clases o el segundo. ¿Todos? Sí. Ok. ¿Qué pasa después? ¿Qué pasó después de suscribir las acciones? Que él canceló el 50% de cada acciones preferentes y ordinarias. Exacto. Entonces canceló, dice que con bienes. Entonces, ese 50% de ambas acciones, ¿verdad? Las canceló con bienes, dice acá. A ver, vamos a subrayar acá nuevamente. Licencia, ¿ahí es el 50% de cada una o el 50%, o sea, el total de las dos? Dice que es el 50% de ambas. O sea, de cada una. Ah, ya. Gracias, licencia. Sí. Ok. Permítame hacer esto. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Ahí lo que preguntaba mi compañera. Es el 50% de cada tipo de acción. O sea, de los 40,000 nos cancelaron 20. De los 40,000 de acciones ordinarias nos cancelaron 50, que es 20,000. Y de las acciones preferentes nos cancelaron el 50, que son 16,000. El total, el 50% sería 8,000. ¿Sí? En total recibimos 28,000. Así como lo menciona acá, que exactamente cuadra con lo que recibimos, ¿sí? Nosotros no recibimos efectivo, sino bienes. Entonces, ¿cómo quedaría la partida? Quedaría mercaderías con 20,000, equipo de cómputo con 5,000. No. 8,000, perdón. 8,000. Al haber sería acciones ordinarias del 50% con 20,000 y acciones preferentes al 20%, con 50%, perdón, al 8,000 en el haber. ¿Acciones ordinarias o accionistas? Accionistas preferentes.
Ok, recuérdense que no es lo mismo acciones ordinarias a accionistas, ¿verdad? Con No es un lo mismo. total de 28,000. Exacto. Aquí estamos cargando los bienes y abonando las personas que cancelaron. En este caso fueron los accionistas, no las acciones. Las acciones no pueden cancelar porque no son personas. Los accionistas sí. Fueron Ok. accionistas, accionistas ordinarios cancelaron 20,000 y accionistas preferentes cancelaron 8,000 para dar una suma total de 28,000. ¿Sí? Ya. Muchas gracias. Ok. ¿Qué pasó después de esa cancelación? Dice, el resto de las acciones suscritas se compromete a cancelarlas el 30 de junio del presente año. ¿Sí? ¿Qué pasó? Bueno, llegó el 15 de julio y él no se presentó a pagar. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice después de la fecha que él pactó que iba a cancelar? Dice que él se comprometió, pero no se presentó. ¿Sí? Por tal razón, la asamblea decidió rescindir la totalidad de las acciones, tanto ordinarias como preferentes. ¿Sí? Entonces, por eso les preguntaba yo al inicio. Ustedes saben que es una acción rescindida. Exactamente lo que pasó acá. El señor tenía fechas estipuladas para cancelar sus acciones y pues no cumplió con esa obligación. Por lo tal, deciden darlas como rescindidas, ¿verdad? Deciden pasarlas a rescindidas. Y esa partida, pues no sé si ya todos sabemos cómo elaborarla. ¿Qué manda Roger? Silic, con esto del resto de las acciones suscritas que se compromete a cancelar el 30 de junio, que es el 50%, estas se registran en alguna partida, porque es que estaba viendo yo en el ejemplo que sí se registraron, pero no sé si aquí me entraba la duda que yo ya tengo elaborado eso, pero no sé si al final se registra eso o se pasa directamente a la partida de las acciones rescindidas. Ok. Pues ese 50%, recuérdese que ya está registrado en la suscripción. ¿Sí? Por ejemplo, yo en una partida 3 colocaría eso, de las que se compromete a pagar. Como no dice con qué, yo lo coloqué con caja y bancos, los 28,000, que es el 50% restante. Del lado del haber, accionistas ordinarios y accionistas preferentes, con 20,000, 8,000 cada uno, con estos para sumar los 28,000 restantes. Pero usted cargó, ay, Laura, disculpe, tiene activo su micrófono. Vamos a ver, no me dejó como. Ligda silenció su micrófono. Y yo en esa partida... Perdón, tenía, sí es cierto, silencié mi micrófono, disculpe. ¿Quién me habló? Yo, Jennifer. Esa partida es la que yo no sé si la hice bien, yo por lo menos yo puse acciones ordinarias rescindidas por 20,000 y acciones preferentes al 7% rescindidas con 8,000 y accionistas ordinarias con 8,000 y accionistas, con 20,000 y accionistas preferentes con 8,000, pero no sé si está bien así. Yo tengo una siguiente con eso, solamente que como dice que al final se decidió rescindir la totalidad de las acciones, tanto ordinarias como preferentes por morosidad, yo coloqué eso mismo, acciones ordinarias rescindidas
con valor de 40,000, o sea, el valor de la primera partida que tenemos. Porque al final nos dice que se rescindió la totalidad. Sí es. La compañera creo que solo estaba rescindiendo solo la mitad. Entonces Así tengo es. accionistas rescindidas, acciones ordinarias rescindidas con 40,000, acciones preferentes rescindidas con 16,000 y abajo del lado del haber, accionistas ordinarios, que es el 50% restante, con 20,000. Así es. Accionistas preferentes con 8,000 y acreedores varios lo tengo con 28,000, pero ahí me generaba duda porque ahí yo colocaba como que ya lo ya pagado, lo que pagamos en la partida 2, pero ya en una partida 5, no sé si al final esta parte de acreedores varios, pues me vaya como que a afectar a la hora de como que volverlas a colocar, porque eso del descuento y lo de que está sobre la par y lo del descuento, no sé, ahí tenía duda con eso. Lo que pasa, Roger, que usted hizo una partida previa a esta rescisión que fue el 50% que él no llegó a pagar. Y usted lo cargó como caja y bancos, como que si sí hubiera entrado esa plata. Esa partida está mal. Porque, si se dan cuenta, la primera que realizamos fue la suscripción de todo, ¿verdad? De las 100 ordinarias y 40 preferentes. En el otro, pues, fue la cancelación. ¿Qué pasó? Ahí quedó pendiente un 50%. Pero ese 50% que él no llegó a pagar, no tenemos por qué registrarlo, porque eso ya está dentro de la primera partida, que es la suscripción. ¿Sí? En la suscripción, recuérdense que cuando la suscribimos, ¿verdad? Cargamos accionistas ordinarios y accionistas preferentes. Ahí hay un compromiso ya desde que nosotros decimos accionistas ordinarios, accionistas preferentes. A ellos le estamos cargando esos valores porque ellos están comprometidos a cancelarlos, ¿sí? Entonces, en la partida 2, nosotros cargamos nuestros bienes y abonamos los accionistas, como le decían, son personas. Los accionistas, tal vez así me captan mejor, si yo les digo, los accionistas se presentaron a cancelar solo el 50%. Entonces, si ustedes ven en su T, si en su mente visualizan una T, tenemos accionistas ordinarios y luego hubo un descuento o un pago de 20,000. A ellos acá, en su saldo, todavía tienen pendiente de cancelar ese 50%. Ahí está la provisión pendiente. No sé si me doy a entender, Roy. Me perdí un poquito con ese, el de que, pues ahorita viéndolo así de esa forma, pues yo eliminaría esta partida 3 que yo registré caja y bancos con esa mitad que Xavi no se presentó a pagar y entonces mi partida 4 que tengo yo acá sería mi partida 3, pero entonces al final no sé si sería sobre el total los 56,000 o sobre los 28. Ok. ¿Qué pasa después de que él no se presentó a pagar? Y ahí es donde toman la decisión de que todo lo que nosotros habíamos hecho al inicio de estas dos partidas, lo vamos a reclasificar y vamos a decir, necesito que todas las acciones las coloquemos como rescindidas. Todas las acciones de esta persona, tanto ordinarias como preferentes, las vamos a colocar como rescindidas, que es lo que usted me explicaba. Pero usted la hizo muy bien, pero no la entiende. En la partida 3, en acciones ordinarias rescindidas, estamos cargando nuevamente una cuenta nueva con los 40,000 y luego las acciones preferentes rescindidas con los 16,000. Yo les voy a mostrar las partidas. Y abonamos a los accionistas ordinarios ese 50% restante, ¿sí? Que son los 20,000 que él no pagó. Estamos diciendo, como no pagaste estos 20 que yo tenías que pagar en la partida, que se suscribieron en la partida 1, yo los abono en esta partida de rescisión. Entonces, abono los accionistas ordinarios el 50% restante, los 20,000. Casualmente es 20,000. Si fuera tal vez un 60%, ustedes me entenderían. Como es 20,000 y 20,000, tal vez ahí es donde no concuerdan
dónde está el desfase. Pero en la partida 3, nosotros tenemos los accionistas ordinarios, los regresamos esos 20,000 que él no llegó a pagar, y también las preferentes, los 8,000 que no llegó a pagar, pero recuérdense que de esos 56,000, él sí pagó 28,000 quetzales. Entonces, ese dinero sí le corresponde a él, porque él ya había pagado 28. Lo que no le corresponde a él son los otros 28,000. ¿Sí? Esos 28,000 pagados se colocaría esa cuenta de acreedores varios, ¿no? Exacto. ¿Qué es un acreedor vario? Es como que yo les diga proveedores. Es una cuenta por pagar, únicamente que es un acreedor. En este caso, porque no es del giro habitual, no es como tal una mercadería. Es una cuenta donde tenemos una obligación de pago. ¿Sí? No sé si me da a entender. Sí. Entonces a él le debemos esos 28,000. Le estamos dando de baja a los accionistas ordinarios, abonándolos, pero también se agrega una cuenta de pago lo que él había pagado. Les voy a mostrar. Licenciada, eso es como una provisión para después pagarlo, ¿verdad? ¿Perdón? Eso de acreedores varios es como provisionarlo para después pagarlo. Exacto, es eso. Es como que yo les diga una cuenta por pagar. Hagan de cuenta que no es acreedores varios, es cuenta por pagar al accionista. Cuenta por pagar al señor Xavi. ¿Sí? Pero la cuenta correcta es acreedores varios. ¿Sí? Gracias. Ok. Esa creo que es la partida que más dudas tenían, y también con lo de donde a él le reintegramos, ¿verdad? Si es que con eso es que tengo duda para hacer la siguiente. Si es de acreedores varios, pues al final en la siguiente, como el tema de que de lo otro, de que en el ejemplo que el LIC nos dio, pues solamente solamente había una nada más de solo las acciones preferentes que al final pues se volvían como que a colocar y todo ahí, y que hay un descuento y todo eso. Entonces es lo que me da duda ahí. Recuérdense que en esta partida 3 nosotros estamos volviendo a tener el control de esas acciones. Es como que ustedes les quiten algo que ya habían pagado. Te devuelvo solo lo que me habías pagado, pero regresame las acciones, ¿verdad? Entonces ahí están las acciones ordinarias rescindidas, las regresamos y abonamos las cuentas que él ya había pagado y lo que no pagó, ¿verdad? Porque aquí dice que se hizo la rescisión de acciones del 100%. ¿Sí? ¿Qué pasa después de que nosotros ya las tenemos? Nosotros venimos y las vamos a colocar. Entonces, ahí ya nos va a ingresar plata, porque nosotros la vamos a volver a colocar o a vender. Las vamos a volver a vender, y cuando las vendamos, pues depende cómo nos paguen. Nos pueden pagar con bienes o nos pueden pagar en efectivo, como en este caso es en efectivo. Pero acá la colocación y la venta la hicieron por separado. Primero hicieron la colocación o venta de las ordinarias con una ganancia o un valor de extra que le llamamos sobre la par del 15%. Y las acciones preferentes rescindidas con un descuento del 10%. Entonces, en una ganamos y en otra perdimos. Pero esa ganancia que nosotros le llamamos, ¿cómo le llamamos cuando hay una ganancia o un descuento? ¿Cuál es la cuenta que utilizamos? Superávit pagado. Superávit pagado. En vez de superávit pagado, como esas acciones le correspondían a este señor, esa plata también le corresponde a él. Esa ganancia o descuento en la que incurre la colocación o venta de esas acciones también le corresponden al señor Xavi. Entonces, en vez de superávit pagado, ¿qué cuenta voy a utilizar ahí? Acreedores varios. Exacto, acreedores varios. Entonces, cuando las coloque, entra efectivo a la empresa, y yo doy de baja las acciones rescindidas, y dependiendo de la negociación, si yo las vendí con un sobrevalor o un descuento, así yo voy a ganar o a perder, que va a ir cargado o abonado con la cuenta de acreedores varios. ¿Sí? Les voy a mostrar las partidas porque quería que ustedes participaran.
No yo solo estar hablando y no saber si sí me están captando o estas dudas que me han consultado o aclaraciones, donde yo puedo determinar que ustedes sí ya leyeron el enunciado, aunque yo sé que más de alguno tal vez no, pero espero que con esta explicación pues ya esté más claro. Como ya avanzamos bastante con el enunciado, les voy a mostrar las partidas y ustedes me dicen si van entendiendo, ¿sí? Ok, ¿todos pueden ver mi pantalla ahí? Sí, Lick. Okay. Con las partidas, pues. En la partida 1 les decía que era la suscripción. Todos sabemos cuál es la partida de suscripción, ¿verdad? Siempre, ¿a quién le cargamos esas acciones que vamos a suscribir? ¿Aló? Las acciones no emitidas. ¿A quién le cargamos esas acciones? Accionistas ordinarios. Sí, ellos son los responsables. Ustedes así los tienen que analizar. No vayan a colocar acciones ordinarias aquí porque no. Es accionistas, ¿sí? ¿Todos captaron ahí? Linda, disculpe, le molesto con el Zoom, por favor. ¿Qué pasa? ¿No ve bien? Sí, lo tengo muy pequeño en la pantalla. Ahí está, gracias. Qué raro. Bueno, ¿todos ven ahí bien? Sí, Lick. Sí, licenciada. Ok. Estos accionistas se van a comprometer en esta suscripción a cancelar estas cantidades, ¿verdad? En esta rescisión, que es el tema que estamos viendo ahorita, dice que él cancela el 50%, que es esto que habíamos hablado, ¿verdad? Él canceló 50 por cada acción, 20,000 con mercaderías y 8,000 con equipo de cómputo. ¿Quiénes lo cancelaron? Los accionistas, ¿verdad? No las acciones, los accionistas ordinarios. ¿Qué pasó luego? Él ya no pagó el otro 50% que se había comprometido a pagar, entonces la asamblea dice, rescindimos las acciones en su totalidad, todas las vamos a rescindir. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Vamos a crear una cuenta nueva y todas las acciones las vamos a rescindir, ¿sí? Esos 40,000. Vamos a poner otro colorcito. Ok. Aquí estamos cargando una cuenta nueva, ¿sí? Y dando de baja a las cuentas que ya habíamos colocado en la suscripción, ¿verdad? Entonces dice que vamos a rescindir las 100 acciones ordinarias y las 40 acciones preferentes con un valor de 400 cada una. Fue esto que hicimos acá, ¿sí? Eso fue la carga, pero vamos a abonar estas acciones, que es lo que decía Roya. Yo no entiendo dónde está el otro 50% que él no pagó. Aquí está. Aquí le estamos dando de baja a ese 50% que él ya no llegó a pagar, ¿sí? Esos accionistas ordinarios les estamos abonando el saldo que ellos traían en la partida de la suscripción, que es la número 1. Entonces, ¿cuánto es de las ordinarias? De las accionistas, de los accionistas ordinarios son 20,000 y de los accionistas preferentes son 8,000. Ahí cumplimos con los 28,000, pero no cuadra, ¿verdad? Porque vamos a rescindir 56,000 y solo vamos a abonar 28,000. ¿Qué pasó con los otros 28,000? Él sí los había pagado. Entonces le debemos a él ese dinero. Le debemos los 28,000. Entonces ahí sí ya cuadra. 20,000 que le dimos de baja a los accionistas ordinarios, 8,000 a los preferentes y 28,000 que es acreedores varios que le tenemos que devolver ese dinero al accionista. Ese dinero sí es de él, no se lo podemos quitar, ¿verdad? No le podemos decir, como no nos pagaste el otro 50%, esos 28,000 nos corresponden. ¿Verdad? No, ese es dinero de él que hay que devolverle, pero acá arriba yo les tengo acá una notación que dice, según el artículo 110 del Código de Comercio, dice que cuando un accionista no pagara en épocas convenidas el valor de una acción, la sociedad podrá a su elección
vender por cuenta y riesgo del accionista moroso las acciones. Ahí dice, miren, vender por cuenta y riesgo del accionista moroso. O sea, la empresa sí hace sus negociaciones, pero todo corre a cuenta del accionista moroso, ¿sí? Con su producto cubrir las responsabilidades que resulten y el saldo que quedare se le entregará, ¿sí? Luego dice reducir las acciones a la cantidad que resulte totalmente pagada, las demás se invalidarán, que eso es lo que nosotros estamos haciendo acá, invalidando las otras acciones que él ya no pagó, salvo lo que disponga la escritura social, también eso es lo que ha impactado a ellos, ¿verdad? Proceder al cobro de los llamamientos pendientes por la vía ejecutiva, también lo pueden hacer sin necesidad de rescindirla. Todos los gastos en que incurra la sociedad correrán por cuenta del accionista insolvente. Sí, todos los gastos en que incurra. Entonces, dentro del enunciado acá hay unos gastos, como gastos administrativos, que dice que fue por la nueva colocación. Ellos gastaron, la empresa gastó 1,700. Entonces, de esos 28,000, nosotros le vamos a descontar esos 1,700. ¿Sí? Pero antes de esos 1,700, recuérdense que después de rescindirlas, las colocamos, las vendimos. Por esa venta, nosotros incurrimos en estos gastos. Entonces, después de la rescisión, que es esta, nosotros vamos a colocarlas. Aquí ya quedó provisionado lo que le debemos y ya cargamos las nuevas acciones. Estas nuevas acciones son las que nosotros vamos a vender. ¿Sí? Y renombradas, se podría decir. Entonces, ¿qué pasa? Dice que las ordinarias, que son estas, las vamos a colocar con un 15% sobre su valor nominal. Entonces, no nos van a pagar 40,000, nos van a pagar, ¿cuánto? 46,000, que es 40,000 por el 15%, vamos a tener lo que les había mencionado, acá ya no se va a llamar superávit pagado porque ese dinero es de las acciones del accionista. ¿Sí? Entonces, a él le debemos de pagar este dinero porque es el movimiento que estamos haciendo con sus acciones. Entonces, eso no le corresponde a la empresa, no es un superávit pagado, es parte de lo que le debemos al acreedor o al accionista. Entonces, lo que yo tengo marcado amarillo son estos 28, que recuérdense que es la provisión, más estos 6,000 que también debemos de pagarle. Sí, en la otra venta de las acciones preferentes, si se dan cuenta, algo muy importante, que es, le damos de baja a las acciones ordinarias rescindidas, a la nueva cuenta, ¿sí? Ahora las acciones ordinarias preferentes rescindidas, también únicamente que aquí no ganamos, ¿verdad? Aquí, por el contrario, dimos un descuento del 10% sobre estos 16,000. 16,000 por el 10%, ¿cuánto nos da? 1,600. Esos 1,600 es un gasto, pero no va a ser gasto para la empresa. ¿Va a ser gasto para quién? Para el señor que no pagó. Exacto, entonces si se dan cuenta ahí lo estamos cargando como que fuera una pérdida, pero lo que realmente estamos haciendo es cargándoselo al accionista, como eso va a ir a repercutir cuando hagamos nosotros nuestra T gráfica. Quiere decir que se le da menos, ¿verdad? Exacto, nosotros ahí estamos como haciendo nuestro mayor, cuando ustedes hacen su mayor, que van jugando con las cuentas, ¿verdad? Dónde la cargamos, dónde la abonamos y luego el saldo real de la cuenta, ¿sí? En este caso, acá, si no fuera una rescisión, fuera superávit pagado, ¿verdad? Aquí perdimos nosotros por una colocación, pero no. Esto lo está perdiendo el accionista, como les leí en el artículo 110, ¿verdad? Que él incurre en todos los gastos. Pero también no sería justo que incurriera en todos los gastos y no en el beneficio de acá de los 6,000 que sí obtuvimos, ¿verdad? Entonces, también esto es justo. Se le van a pagar 6,000, pero aquí en la otra colocación también te voy a descontar 1,600 porque no ganamos nada. ¿Sí? ¿Qué pasa después de eso? Los gastos en los que incurrió la colocación de esas acciones, ¿verdad?
Entonces yo le digo, accionista, aparte de esas colocaciones, yo te voy a cobrar a ti o te voy a descontar 1,700 que gastamos por esa colocación de acciones. Entonces, pues le cargamos ahí a él, ¿verdad? Recuérdense que la cuenta de acreedores varios tiene saldo acreedor, ¿sí? Entonces acá le cargamos otros 1,700, como lo dice el enunciado acá arriba, que los gastos varios totales incurridos por la nueva colocación fueron de 1,700. ¿Qué ocurre en el numeral 4? Después de todos estos gastos, pues ahí ya le decimos al accionista, señor Xavi, le cancelo lo que le debo. ¿Cuánto le debemos al señor Xavi? ¿Sí? Si se dan cuenta, yo acá abajo les coloqué en la partida, perdón, en la partida 7, no es el pago todavía porque dentro del enunciado, acá pretendemos ya pagarle. Entonces le decimos que le vamos a cancelar con 40 acciones ordinarias y 20 acciones preferentes. Acá dice nuevas. ¿Qué pasa con esas nuevas? Que las tenemos que suscribir. Exacto. Dice que son nuevas y que no están suscritas. Entonces, para podérselas pagar a él, ¿qué debemos de hacer primero? Suscribir. Exacto. Entonces, vamos a suscribir 40 acciones ordinarias y 20 acciones preferentes. ¿Sí? Entonces, la primera partida del pago va a ser la suscripción, porque para pagárselas a él las tenemos que suscribir. Entonces, suscribimos las 40 acciones ordinarias y 20 acciones preferentes, que nos da el monto de, acá sería 40 por 400. Acá sería 20 por 400, ¿sí? Para que nos dé los 8,000. Entonces, acá decimos acciones ordinarias no emitidas como cualquier suscripción, ¿verdad? Estamos volviendo a suscribir. Ya suscritas, sí podemos decirle a él, te le vamos a cancelar con acciones nuevas. Estas acciones es borrón y cuenta nueva, ¿verdad? Estas acciones ya le van a corresponder a él. Entonces, ¿cuánto le debemos de pagar a él? Acá, entre paréntesis, yo les coloqué los montos. Yo ya no hice la T gráfica o ya no mayoricé la cuenta, pero podemos determinar. Yo acá tengo 28,000 a favor. Recuérdense que estos son los primeros 28,000 que pagó. Luego tenemos 6,000 más 6,000 que se obtuvieron por la colocación sobre la par del 15% de las acciones ordinarias. Luego, ¿qué pasó? Acreedores también se le cargaron 1,600 por la segunda colocación de las acciones preferentes, donde hicimos el 10% del descuento, menos 1,600. También le vamos a restar los 1,700 de los gastos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el saldo real que a él le debemos de pagar? ¿Aló? 30,700. Ok, esa es el saldo real que le debemos a él. A él ya no le debemos los 28,000, le debemos 30,700. ¿Sí? ¿Cómo se las vamos a pagar? Aquí está la respuesta. Estaba en el numeral 4, decía que con acciones de 16,000 y 8,000, 16,000 ordinarias y 8,000 preferentes. Entonces, damos de baja a los accionistas ordinarios, ¿verdad? Que con esas mismas acciones estamos pagando, con las mismas que nosotros colocamos, porque acá nosotros le ofrecimos que con esa le íbamos a cancelar, ¿verdad? Con acciones. Entonces, acá les estamos dando de baja a las que habíamos cargado una suscripción. Y dice el numeral 4 que después de pagarle con las acciones, la diferencia se le canceló en efectivo. Entonces, por diferencia, ¿verdad? 30,000 menos 16,000 de acciones ordinarias y 8,000 de acciones preferentes, a él se le va a cancelar 6,700 con efectivo, que sería caja y bancos. Entonces, de nuestros bancos van a salir 6,700. En la descripción dice que se le paga al ex accionista
con 40 acciones ordinarias y 20 acciones preferentes al 7% y el resto de la deuda de 6.700 en efectivo, con lo cual se liquida la cuenta de acreedores varios. ¿Dudas? No, Lic. ¿Ninguna? De mi parte estamos, Lic, solo que era que tenía esa duda de la partida esa 3 que yo había hecho. Usted ahí como estaba que, metiendo dinero a los bancos. Ay, qué bueno. mal, pero de ahí pues está todo igual, lo tenemos. Ajá. Ah, ok, me alegro mucho. Sí, se dan cuenta que Gracias. al analizarlo así ya tiene un poquito más de entendimiento y no solo porque ahí van las cuentas. Por el grupo de WhatsApp. ¿Alguien que me... ¿Este laboratorio cuándo se entrega? Este laboratorio se entrega, ¿cuándo les había dicho? El viernes, ¿no? Sí, el viernes. Y El 4 el lunes. Ah, ok, gracias. No han cargado otro, pero probablemente sí, yo creo que tal vez del pago de los dividendos, si no estoy mal. Pero no han dicho nada todavía, entonces el 4 sí está un poquito más laborioso. Tal vez lo vemos el día viernes, si nos da tiempo o si no, no sé si vamos a tener otra actividad, otro enunciado, porque sí los insto a que sigan practicando, porque como el cuarto es para el día lunes, pues muchos se confían y no lo van a hacer. Entonces, yo lo que no quiero es lo que ya les he dicho, ¿no? Que solo me estén escuchando, porque si se dan cuenta, acá habemos 93 personas y solo participan 5. Espero que los demás sea porque no pueden contestar, pero si estén entendiendo o si lo elaboraron de esa manera, ¿verdad? Pero me alegro que no tengan dudas, porque... Disculpe, yo sí tenía una duda referente a los 6,000 quetzales. ¿De dónde sacamos eso? De los 6,000. Estos 6,000. Ajá. Es por diferencia. Usted acá dice, yo al señor acreedor, que es accionista, el ex accionista. Lic, ahí en la partida 8, en acreedores varios, es donde vimos lo de la T, ¿verdad? Ajá, yo no se las hice, pero acá está la T. Miren, ustedes, la cuenta de acreedores tienen saldo acreedor, ¿verdad? Ahí mismo lo dice. Entonces luego le tenemos que pagar 6,000. Y aparte de eso, en el lado del debe, pues cargamos 1,600 y 1,700 por los gastos. Entonces sería acá 28,000 más 6,000 menos estos 1,600 y los 1,700, que serían 2,300. ¿Sí? Entonces eso nos da 30,700. De esos 30,700, dice que nosotros le vamos a pagar con acciones 16,000 de acciones ordinarias y 8,000 de acciones preferentes. ¿Sí? Eso nos da, y dice que la diferencia es en efectivo. ¿Cuánto es la diferencia? 6,700. Carolina. Gracias, Lic. Ok. ¿No hay más dudas? El día viernes vamos a volver a tocar temas desde el primer laboratorio o los temas del primer laboratorio hasta este. Voy a ver si consigo otro enunciado y voy a elaborar un formulario de preguntas donde ustedes respondan, lo hacemos tal vez al final, y previo a eso pues resolvemos dudas y elaboramos ese enunciado. Porque si les vengo a hacer el laboratorio 4 y se los explico. Bueno, entonces vamos a dar inicio a el IC, no sé si el día miércoles va a resolver el laboratorio número 3. El viernes.